Y vamos a hablar del tema de Shavuot. Había hecho para hablar de la halajá, de las halajot de Shavuot. Y ahora vamos a empezar por eso y luego mañana vamos a ver por qué es importante por qué es importante guardar todo lo que ahorita vamos a ver. Al final de cuentas, la halajá no se trata tampoco de como de ¿cómo se dice eso? De imponer nada, ¿no? La halajá por eso es progresiva, no es impositiva. Pero igual es súper importante que poco a poco las personas vayan sabiendo que hay que hacer ciertas cosas, no nada más quedarse con lo que... El problema de muchas veces no estudiar la halajá es que uno se queda sin todo lo que se llama el minhag. El minhag es todas las costumbres. Entonces muchas veces sí sabemos que en Shavuot, ¿qué se hace? Pues en Shavuot hay que juntarnos, ¿no? Porque la Torah dice que es una santa convocación y entonces hay que estar juntos. Pero muchas veces la gente no sabe qué es lo que se hace en Shavuot. Nada más saben que hay que ir a la congregación porque ese día dice la Torah que según hay que hacer algo, ¿no? Bueno, o sea, pero no sabemos por qué, o sea, nada más dice, hagan algo porque tampoco dice que se junten, dice Mikra Kodesh, y Mikra, que es lo que tradujeron como santa convocación, no se traduce así. Mikra se traduce como llamar, llamado. Kodesh a la santidad, o sea, es que te unas a la santidad en ese día. Entonces, uno podría decir, entonces yo en mi casa lo puedo hacer, ¿no? Pero no, porque ya después toda la halajá explica que para que uno se una a la santidad necesitas hacer ciertas cosas que necesitan de mínimamente un grupo de 10 personas. O sea, la persona no puede unirse a la santidad. Incluso en los días comunes, a lo mejor sí uno sí podría conectar con el Creador solo. Pero cuando hablamos de las fiestas, siempre son llamadas como Mikra Kodesh, a diferencia de todos los días comunes de la semana, que son llamados Hol, o sea, lo común. Pero el hecho de que lo definamos como Mikra Kodesh implica que la persona necesita hacer algo distinto. ¿Y eso qué es? Que la persona, entre comillas, se tenga que reunir con un grupo de ¿cuántas personas mínimamente? De 10. ¿Por qué necesita estar unido con un grupo de 10? Para poder hacer ciertas cosas que son importantes para completar el trabajo de Shavuot. Entonces, mañana vamos a hablar como tal del trabajo de Shavuot en una visión más profunda, pero para poder entender... Para poder hacer que pase lo que va a pasar en Shavuot, uno necesita guardar ciertas cosas. Son como ciertos lineamientos. Es como, por ejemplo, si uno quiere hacer un pastel de chocolate, no vas a hacerlo, no los ingredientes los van a, no sé. Si quieres que sea de chocolate, ¿qué tienes que comprar? Chocolate, ¿no? No vas a comprar vainilla. Sería ilógico que quieras que salga un pastel de chocolate comprando vainilla. Eso no es lógico. Entonces, de la misma manera, uno necesita entender cuáles son los elementos que van a gestar que funcione correctamente la conexión de Shavuot. ¿Ok? Y entonces para eso tenemos que estudiar un poco de la halajá, las leyes y las costumbres de Shavuot, ¿sí? Y sobre todo en base a lo que el Kaf HaHaim, un sabio no tan antiguo como de hace 300 años, él lo que hizo básicamente fue agarrar todas las costumbres, todas las halajot y las costumbres, todas las leyes y todas las enseñanzas y las comprimió en una cosa que se llamó así, Kaf HaHaim. Y el Kaf HaHaim es un comentario de halajá y de Kabbalah donde te explica todo paso a paso de cómo se va cumpliendo las fiestas y cómo se van cumpliendo los días a días. Entonces es un libro muy bueno porque si tú lees literalmente el Shulchan Aruch, a veces no te queda tan claro, porque no es tan claro leer el Shulchan Aruch. Al menos el Kaf HaHaim ya te expande mucho más la visión de todo lo que se tiene que hacer en la fiesta. Y también es un autor. Así su obra y su nombre lo conocen por el mismo. No, él se llamaba Yaakov Sofer, así se llamaba, pero lo conocían como el Kaf HaHaim, ese era ¿cómo se dice? Su seudónimo. Así como, por ejemplo, Rabbi Itzhak Luria le decían el Ari. O sea, no se llamaba Ari, pero todos le decían el Ari. Así de la misma manera el Kaf HaHaim. Con la diferencia de que su libro sí se llamaba así, el Kaf HaHaim. Así tú buscas ese libro. Y son como 20 tomos de halajá donde habla de todo esto. Y el Simán que habla de Shavuot es el que vamos a estudiar ahorita. El Simán es como la sección, o el capítulo que habla de eso. ¿Okay? Y entonces comienza diciendo en el versículo 1, en el día 50 del Omer se retrasa el comienzo de la oración de la tarde.
Ajá. Normalmente los días como a esta hora, que más o menos son como las 7 de la noche, se dan cuenta que ya prácticamente se ocultó el sol. Ajá. Y nosotros empezamos el Shabbat, se supone que 18 minutos antes de ¿qué? De que se oculte el sol. Ese es el horario en el que ¿qué? En el que se encienden. Y en ese momento en el que se encienden, ¿se acuerdan que se dice que ya comenzó el Shabbat? Bueno, lo mismo aplica ¿para cuándo? Para cuando es una fiesta. Ajá. Pero hay una pequeña distinción entre Shavuot y todas las demás fiestas, incluyendo Shabbat. ¿Cuál? Que el encendido, bueno, el encendido no, pero la oración de Arvit tiene que ser más que más tardía. El encendido sí se podría hacer al horario que es, o sea, va a ser como a las 7 y algo, o sea, ya desde esa hora se pueden encender las candelas y por ende ya la persona, entre comillas, ya está en la fiesta, pero ¿hasta cuándo, vamos a decirlo así, hasta cuándo uno ya correctamente o propiamente está en la fiesta? Hasta que comienzas a hacer Arvit. Ajá, porque Arvit, de hecho, si tú lees en el código alágico de la oración, ¿se acuerdan que la oración técnicamente comienza cuando decimos Barhu et Adonai Meborach? Ajá, ¿se acuerdan que y entonces Baruch Adonai Meborach, bendito Adonai, nosotros te bendecimos a ti. Ajá, Adonai Meborach Leolam Baed, para siempre. ¿Se acuerdan que decimos eso? Y esa frasecita, después el Sod está en otro nivel, pero en la simpleza de la halajá, esa frase de Barhu et Adonai Meborach anuncia que ya comenzó el Shabbat. O sea, para eso crearon esa frase, no la crearon para... de hecho, técnicamente lo que hacían era abrir las puertas y gritar eso y la gente se reunía para comenzar la oración. O sea, históricamente así fue como funcionaba el Barhu. Ajá, y hoy en día ya no, porque hoy en día todos llegan y estamos a la hora, pero... Entonces, cuando comienza propiamente una fiesta es cuando las personas comienzan ¿a qué? A hacer la oración de Arvit, la plegaria de Arvit. Con diferencia a cualquier otra fiesta, a Pesach, que fue la última que tuvimos, la fiesta de Shavuot tiene que hacerse el Arvit lo más que, se tiene que ser más tarde. Ajá. Si, por ejemplo, normalmente se hace a las 7, ¿a qué hora se tendría que hacer el Arvit? Mínimamente a las 9 de la noche. ¿Mínimamente a qué? A las 9 de la noche, porque debe de estar en un tiempo que se le conoce como la verdadera noche. Ajá, que mínimamente son 72 minutos después de que se ocultó completamente el sol. Ajá, eso se llama Rabbeinu Tam. Y esa es la verdadera noche, cuando completamente ya no hay luz de sol. Ajá, ahora 72 minutos después técnicamente serían como las 8:30. Pero ahí es donde entra la parte, los detallitos de la halajá. ¿Por qué? Porque el inicio de la festividad de Shavuot debe de retrasarse para que los días de la cuenta del Omer sean completos. Imagínate tú que, por ejemplo, el primer día del Omer no lo hiciste en la noche. Hiciste la cuenta hasta la mañana. Entonces, técnicamente, vas con retraso. Ajá. Entonces, ¿para qué hacemos más tardía la oración? Para que se completen los días por si yo fallé y se me fue. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, si se me fue, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperarme más al último día para que se completen los 49 días. Esa es la razón lógica. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, por eso la oración de Arvit tiene que hacerse más tarde. Mínimamente, ¿a qué horas? A las 9 de la noche. Nosotros lo vamos a hacer a las 9 de la noche. A esa hora va a ser Arvit. Ahora, ¿pero por qué es tan importante que se retrase Arvit? Por la siguiente razón. Dice aquí, no es necesario ser tan estricto en esto de Arvit, o sea, podrías empezar 8:30, por ejemplo, o sea, 72 minutos después, pero lo que sí debe de ser lo más tarde que se pueda, debe ser el Kiddush. ¿Ok? ¿El qué? El Kiddush. ¿Por qué? ¿Y por qué el Kiddush? La razón es de que ¿se acuerdan que, o no sé si alguna vez lo han dicho o han puesto atención, si alguna vez lo dijeron, que decimos que el Kiddush es la manifestación de la luz de todo lo que hicimos antes? Ajá. Porque, o sea, técnicamente cuando decimos bajamos la luz, la traemos y todo eso, sí es cierto, pero uno no técnicamente no dice, aquí está la luz, ¿no? O sea, o a poco alguien puede decir, yo tengo la luz aquí en mis manos, la que recibí en mi oración. No, por eso siempre decimos que se posa sobre un elemento, ¿qué? Un elemento físico. ¿Cuál es ese elemento físico? El vino. En el vino se mete toda esa energía que después, cuando la ingieres, vamos a decirlo así, gesta el cambio, o esa luz te transforma a ti. Ajá, a través del vino y el qué, y el pan, pero específicamente con lo que se comienza es con el qué, con el vino. Y por eso también está muy bien la costumbre entre nosotros de que todos deben de tomar vino, no nada más el que bendice. Ajá, porque muchas veces se acostumbra así que nada más al que
al que bendice, que también está bien, pero es mucho mejor si cada persona tiene ¿qué? Vino. Ahora, específicamente debe de ser ¿qué? Vino. No puede ser jugo. A menos, ya en Pesaj hablamos un poco de qué pasaba, quienes no pueden beber vino. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene una condición de salud, le duele la cabeza, etcétera. Ahí la halajá dice que ellos no, ellos sí pueden abstenerse de vino, pueden tomar jugo, etcétera. Pero preferiblemente deben de beber ¿qué cosa? Vino. Porque el vino es lo que va a hacer que la persona pueda ¿qué? Pueda recibir esa energía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Se espera hacer el kiddush hasta que sea verdaderamente de noche, pues si lo hiciera antes de la noche faltaría del día 49 de la cuenta. Y así está escrito en la Torah: Sheva, Shabbatot, Trimot y Yena, 7 semanas completas contarán. Ajá. Y así está establecido en el Ora Haim y en muchos otros lugares. En el día 50 del Omer se escribió que, escribió que la escritura no se vinculó a la festividad de Shavuot, sino al día de la entrega de la Torah. Si se dan cuenta, la Torah cuando dice que hagamos el Shavuot, no la llama Shavuot, dice que vamos a hacer ¿qué? 50 días. O 49, y en el día 50 va a haber ¿qué? Santa Convocación. Y de hecho, la fiesta lleva el nombre de todos los 49 días anteriores. Ajá, porque es como la culminación de la cuenta. Pero en el día 50, nosotros históricamente lo hemos vinculado con la entrega de la Torá. Y muchas veces olvidamos que es el final de la ¿qué? De la cuenta. O sea, ¿qué es y ahí es donde entra un pequeño... hay que sopesar. ¿Qué es más importante? ¿La cuenta del Omer, que terminamos la cuenta, o la entrega de la Torá? ¿Cuál es la más importante de las dos? La entrega de la Torah. Y por eso comúnmente cuando hablamos de Shavuot, ¿qué decimos todos? Matan Torah. Fue cuando el Creador apareció en el monte Sinaí y les entregó los 10 enunciados. ¿Se acuerdan? Bueno, pero hay que tener en cuenta que el día 50 es la culminación de la cuenta. ¿Sí? Porque si no, no se cumple la mitzvah de la Torah. Ajá. Cuando uno cumple la mitzvah, debe de cumplirla en los tres aspectos: en el habla, en la acción y en el pensamiento. Y en el pensamiento, ¿cómo cumplo la mitzvah? Acordándome de qué? De que la fiesta es el final de la cuenta y también es la entrega de la Torah. Ajá. Si no me acuerdo que es el final de la cuenta, es como si no hubiera terminado la cuenta. Por eso la persona debe tener en su mente que este es el final de ¿qué? De la cuenta. Ahí se termina. Sfirat Omer. ¿Ok? Y como Nisan es un mes completo e Iyar es un mes, y Sivan es un mes, Iyar es un mes incompleto, Shavuot siempre va a caer el día 6 de Sivan. Ajá, o sea, siempre, todos los años, la cuenta del Omer va a terminar ¿cuándo? Un 6 de Sivan, que, vamos a decirlo así, ese 6 de Sivan es cuando se entregó la Torah. Pero es el día 50. ¿Ok? Ok, la fiesta en el lenguaje de la Mishnah es llamado por el título de Atzeret. Ajá. ¿Cómo se le llama? Atzeret. La Torah no dice cómo se llama esta fiesta técnicamente, nada más dice cuenta cuántas semanas. 7. Y el día 50 hace una santa convocación, pero no hay un nombre oficial. Ajá. Después, por la tradición, se conoció que estas semanas, y de hecho eso es como se traduce, Shavuot, ¿cómo se traduce? Como semanas, o sea, por eso sí se llama la fiesta. Ajá. Pero en el lenguaje de los sabios no se llama semana, se llama como Atzeret. Y Atzeret se traduce como reunión, que haya una concentración de gente. ¿Por qué se dice que es una reunión? Porque en el día 50 los hijos de Israel se reunieron alrededor de ¿qué? Del monte Sinai. Ajá, entonces por eso se dice que la fiesta se llama como Atzeret. Porque estaban ¿en dónde? Alrededor del monte Sinai. Y esto, como a lo mejor no lo voy a enseñar mañana, o no sé si me dé tiempo, se los voy a decir ahorita. Pero como estaban diciendo o enseñando la clase la semana pasada, esa es la literalidad. Luego está el secreto o el cubo, decían la semana pasada. Ajá. Lo que el secreto dice de que se reunieron todos es que en Shavuot todos los deseos del alma se van a reunir. ¿Cuántos? Todos, los buenos y los malos. Ajá. Por ejemplo, un buen deseo que alguien quisiera decir aquí, un buen deseo que tengan. Ok, tener salud. Tener salud. Ajá. Ahora un deseo malo.
Alguien que se le ocurra un deseo malo. Sí, un deseo. Un deseo malo es un deseo egoísta. Ajá. Solo procurarlo para mí. Ok, sí. Que solo yo tenga salud. Ok. En ese día se juntan. ¿Cuál de los dos se juntan? Los dos. Los dos. ¿Por qué se tienen que juntar los dos? Y eso es súper importante. Porque Shavuot se trata de hacer que este deseo que es egoísta se convierta en un deseo altruista. Por ejemplo, hacer que yo no solamente desee la salud para mí, sino que desee también la salud para ¿quiénes? Para todos los demás. Por eso Shavuot, y eso se los voy a enseñar mañana, o eso esperamos, Ezrat Hashem, Shavuot se trata de agarrar un deseo egoísta y transformarlo en un deseo altruista. De eso se trata Shavuot, porque Atzeret se trata de reunir los deseos y transformarlos. ¿Qué pasó en el monte Sinaí en la literalidad de la Torah? Que todo el pueblo de Israel tomó sobre sí el yugo de los mandamientos, o sea, aceptó algo nuevo. Ahora, ¿qué es ese aceptar? Es cambiar la forma de pensar de las personas. O sea, que dejen de ser egoístas y comiencen a ser altruistas. Entonces, Atzeret es llamada por los sabios por eso, porque se trata de reunir los deseos y transformarlos. Y es muy literal así, o sea, la persona puede transformar un deseo egoísta que ya ha tenido mucho tiempo y cambiarlo completamente en una noche. ¿Okay? O sea, alguien que mucho tiempo no ha podido dejar de ser egoísta en cierto sentido, no sé, alguien que no puede dejar de... en ciertas áreas, vamos a pensar en las finanzas, en las relaciones, en el amor, en las, ¿cómo se llama? En sus relaciones interpersonales, todo eso. Alguien que ha sido muy egoísta, pero ya se hartó de ser egoísta, en Shavuot tienes la oportunidad de ¿qué? De transformarlo. Y es, no es pan de la vergüenza porque sí vas a hacer algo para ganarte eso, pero es muy poco el trabajo que haces con respecto a la transformación que recibes. Por eso Shavuot es muy especial porque no tienes que hacer tanto para poder cambiar como sí lo tendrías que hacer en los días comunes del año. Y a veces no, o sea, a veces ni siquiera eres consciente, ¿no? de que quieres o de que vas a cambiar algo, porque, por ejemplo, pasa alguna desgracia, shalom, pero es a través de ese sufrimiento te transformas. Entonces no hay necesidad de pasar. Exacto, no hay necesidad. Ahora, cuando decimos que vas a transformar, nada más estamos hablando de que la persona va a tener la fuerza para ya no ser así. Porque no es que ya de repente se desaparecieron tus problemas, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que la persona va a tener la fuerza para ya no seguir siendo así. Por ejemplo, alguien que era muy egoísta con sus relaciones, ¿qué va a aprender a hacer? Va a tener la fuerza para ya no. No es que ya no va a existir este problema o esta tendencia a ser egoísta, nada más. Se va a controlar, eso se trata el Atzeret. Exacto, porque eso es súper importante. La persona tiene que tomar la decisión. No puedes llegar a Shavuot esperando que Dios te transforme y ahí hazlo tú por mí. No, la persona necesita pensar en qué quiere transformar de sí. Ser consciente de eso. Ser consciente de su problema. Y ahorita decías, vamos, o sea, estamos haciendo la cuenta del hombre, ¿no? 49 días. Luego ese día, pues, a dormir. Entre comillas, no es no cuesta, pero sí hay un trabajo, ¿no? Sí. Cuando dice no cuesta es que el beneficio es muy poco con respecto a lo que te piden. No, es mucho. El beneficio es mucho con respecto a lo que te piden. Sí, o sea, nada más no tienes que dormir una noche y con eso te aseguran que mínimamente por 4 meses te vas a poder sobreponer a esa situación. Ahora, mínimamente, porque mínimamente, o sea, es que les explico porque hay una discusión entre los mefarshim, los comentaristas, a lo que hablaron. Ahorita vamos a hablar de eso, del Tikkun el Shavuot, donde dice, miren, voy a leerles el siguiente simán para que sepan de qué les hablo, ¿ok? Sí. Esta es la festividad de Shavuot, dice el Shulchan Aruch. Está enseñado en el Zohar, en Parashat Emor, folio 98, lado Aleph, que los Hasidim de los tiempos antiguos, Hasidei Kadmaei, no dormían en esta noche y se ocupaban toda la noche completa en la Torah. Y decían, vengamos a heredar la herencia sagrada, Yehutá Kadisha, para nosotros y nuestros hijos
en ambos mundos. Ajá. O sea, desde tiempos más o menos de Yeshua en adelante ya existía desde los tiempos del segundo templo ya había una enseñanza o una tradición, porque no es una mitzvah, es una tradición, de que las personas no dormían cuando en Shavuot. Ajá. ¿Y dónde está por primera vez registrado esto? En el Zohar. En el Zohar, Rabbi Shimon decía, en esta noche hay que ¿qué? Hay que quedarnos despiertos. Toda la noche. ¿Haciendo qué cosa? Ocupándonos de la Torah. Y después, conforme fue pasando el tiempo, ya se formuló algo para hacer en la noche de Shavuot, pero originalmente nada más se quedaban despiertos, ¿qué? Estudiando la Torah. Vamos a dejarlo así. Hoy en día ya hay un seder, una estructura, un orden de qué es lo que se hace paso por paso, pero originalmente era quedarse despierto estudiando la Torah. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora dice, todos los que realizan el arreglo en esta noche y se alegran en él, todos serán registrados y escritos en el libro de los memoriales. Eso es algo que todavía no estudio, pero necesito aprender, saber qué es eso del libro de las memorias. Ajá, porque también en Rosh Hashanah se habla de eso, de Sefer HaZichronot, del libro de las memorias. Y el santo, bendito sea, los bendecirá con 70 bendiciones y coronas del mundo superior, alma y la. Ajá. Cuando dice coronas, está hablando de nuevos entendimientos, nada más está hablando de eso. Entonces, la promesa que al principio comienza diciendo el Kaf HaChaim es, ¿cuál es la condición? Es no te duermas. En la noche de Shavuot no hay que ¿qué? No hay que dormir. La pregunta ¿es una mitzvah o es un minhag? ¿Es una ordenanza de la Torah o es una costumbre? Es una costumbre. Pero hay y eso es lo que hay que empezar a aprender. Hay una determinación alágica que se llama el minhag de Israel es Torah. ¿Cómo se traduciría eso? Como la tradición se convierte en Torah. Entonces, por ejemplo, la Torah literalmente no dice quédate despierto, pero como el minhag de Israel es quedarse despierto, entonces también es ¿qué? Es mitzvah, es una Torah. Pasa de ser una costumbre a ser una mitzvah. ¿Sí? Como que se eleva. Ahora, obviamente esto no es con cualquier cosa. Hay 2000 años de sabios que concuerdan en lo mismo. Ajá, o sea, no es como que cualquier cosa ahora puedo decir que esta es nuestra costumbre, ahora es una Torah. No, eso nada. A eso se le llama takaná. Una takaná es algo que en un grupo pequeño se decide para ese grupo. Esa es otra cosa. Ajá, un minhag que se vuelve Torah es que 2000 años de sabios han dicho esto se hace y entonces ahora eso no solamente es una costumbre, sino es una ¿qué? Es una mitzvah, como un mandamiento. Ahora, el mandamiento es ¿qué? No dormir. ¿Para quién está prohibido dormir? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Para los hombres, porque las mitzvot primordialmente están hechas ¿para quién o diseñadas para quién? Para los hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Y ahorita vamos a determinar eso, ¿ok? Pero bueno, rápido explicando lo que dice aquí de las 70 coronas es, ¿alguna vez han leído un texto de la Biblia y dicen no entiendo nada de lo que está diciendo aquí? Bueno, eso es porque no hay coronas, no hay entendimiento. Ajá. Cuando dice 70 coronas de la Torah significa que la persona cuando vuelva a estudiar Torah ahora lo va a entender mejor. O sea que va a tener más claridad a la hora de estudiar. Eso es 70 coronas de la Torah. Y así también está en el Shara Kavanot, donde dice, es necesario que el hombre no duerma en esta noche en absoluto y que permanezca despierto toda la noche ocupándose de la Torah, como se menciona detalladamente en la introducción al Zohar, en Parashat Breshit y en el Parashat Emor. Y sábete que quien no duerma en esta noche, en absoluto, ni siquiera un instante, y se ocupe de la Torah, la señal de la vida del hombre en ese año depende de este asunto. Si no duerme en absoluto, es seguro que no morirá en ese año. Ajá. Hay testimonios, yo escuché de un maestro de Kabbalah que decía que conocía a una persona que tenía cáncer y ya le habían dicho que ese año ya se iba a morir. Fue a Shavuot, no se durmió y no se murió en ese año. Ajá, o sea, literalmente es que la persona no va a morir. Ajá, ahora ese es en el sentido más, ¿cómo lo diremos? Más severo, ¿no? La muerte física. Pero también dicen los sabios que están hablando de cualquier tipo de muerte que pudiese haber en tu vida. Ajá. Por ejemplo, alguien que tiene un negocio y se está muriendo, o sea, que no funciona su negocio, el hecho de venir a Shavuot lo va a revitalizar. Ajá, porque Shavuot también tiene que ver mucho con la inmortalidad, es decir, la resurrección, la Tchiyat HaMeitim, la resurrección de los muertos. Entonces, cuando la persona se conecta con la energía de Shavuot, lo que evita o lo que saltea es la ¿qué? Es la muerte. Ajá, cualquier tipo de muerte, muerte en las relaciones, muerte en las finanzas, cualquier tipo de muerte en el que pudiese estar pasando.
¿Ok? Ahora, eso es una, ¿cómo se dice? Un deirush, una deducción que sacaron después sabios muchísimo más modernos, o sea, de nuestro tiempo. Ajá. Que dicen que cuando se habla de muerte, la muerte más fuerte que podría haber es entre una persona y otra. Sí, o sea, separación entre las personas. Se está hablando de eso. Que nos enojamos y ya no nos Sí, que nos enojamos, ya no nos hablamos, te odio, tú me odias, eso. Ese es el tipo de muerte más fea que puede pasar en este momento. Ajá, también la muerte física, de eso nos salvamos, pero estamos hablando también de la muerte que puede haber en las relaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y esto es que la señal de la vida va a estar sobre él. Con esto es suficiente y por ello se extendió esta costumbre en Israel de ocuparse de la Torah toda la noche de la festividad de Shavuot. Y así está escrito en el Maguen Avraham. Bueno, lo bueno del Kaf HaChaim, si alguna vez lo leen, es que todo lo que él va diciendo no se le ocurrió. Después te da todas las citas de donde salió esto. Ajá. Y luego son unas, ¿cómo se dice? La bibliografía, ¿no? Toda la bibliografía luego son unas cosísimas enormes de donde sale todo esto que está confirmado. Ajá. O sea, no nada más es mi deducción o algo que yo pensé que así era. ¿Ok? Y el orden del estudio de la noche de Shavuot está escrito en el Santo Zohar, que debe de ser de la Torá a los profetas, de los profetas de la Torá a los profetas, de los profetas a los escritos, de los escritos a los secretos de la sabiduría. Ajá. Entonces, a grandes rasgos, lo que se hace en la noche de Shavuot es ¿qué cosa? Es leer la Torá, o más bien toda la Tanaj. ¿Cuántos libros de la Tanaj hay? 24. Ajá, son 5 libros de 5 libros de la Torá, no sé cuántos son de Nevim, y ni de Ketuvim exactamente, pero son todos los demás. Los otros 19 son Naj, los profetas y los escritos. ¿Que conforman cuántos libros? 24. ¿Qué se hace con esos 24 libros? La usanza original era estudiarlos. ¿Era qué? Estudiarlos. Pero el problema estaba en que no había suficiente tiempo para estudiarlos. Entonces vino un señor que se llamaba Rabbi Yosef Karo, junto al Arizal y otro señor que se llama Shlomo Alkavetz, sabios de Tzfat, todos contemporáneos, y dijeron, la manera de que podamos estudiar es que lo leamos. Porque la acción de pronunciar las palabras o leerlas ya es un tipo de estudio. Entonces con esto ya se cuenta como que se estudió. Ahora, por eso en la noche, la primera sección de todo lo primordial de la noche de Shavuot es leer los 24 libros de la Tanaj. ¿Qué tenemos que hacer en la noche de Shavuot? Leer los 24 libros de la Tanaj. Ahora, es justamente en ese orden, de la Torá a los Nevim, y de los Nevim a los Ketuvim. Y al final, después de eso, que más o menos es como a las 3:30 de la mañana que se acabó la lectura de todos los libros, se tiene que comenzar a estudiar los secretos de todo eso que leímos anteriormente. Ahora, ¿cuál es el secreto que se estudia en Shavuot? Se estudian 2 temas principalmente. Se estudia Maaseh Merkavah, la obra de la carroza santa, y se estudia la Hidra Rabba. Ajá. El Hidra Rabba es la gran asamblea, pero es la revelación de cómo funciona, vamos a decirlo así, el cerebro del creador. Ajá. Eso es el Hidra Rabba. Eso es lo que se tiene que estudiar en la noche de Shavuot. Y eso es lo que vamos a estudiar. En medio van a haber algunos otros estudios de otros hermanos que también van a ser para bendición de ustedes, pero en donde no, y escuchen eso es, ¿cómo lo diremos? No es imposición, pero es importante que lo sepan. Donde no se pueden distraer es cuando se estudie de la Merkavah y de la Hidra Rabba. No pueden, ¿cómo se dice eso? Divagar o dormirse, porque es la parte más importante. Ajá, o sea, cuando se hable de la Merkavah y de la Hidra Rabba. Ajá, es la parte más fuerte de toda la conexión. ¿Por qué? Porque ya estás hablando del Sod, ya estás hablando del secreto. Porque cuando leemos las escrituras, al final de cuentas estamos leyendo la vestidura. Conectamos con la interioridad, pero estamos leyendo la vestidura. Cuando estudiamos la Merkavah y la Hidra Rabba, estamos directamente ¿con qué? Con el secreto. Ya no hay, ¿cómo diremos? Vestiduras, ya no hay de por medio mediadores, es directamente la luz. Entonces, por eso es muy importante que no se vayan a dormir cuando sean los estudios de la Merkavah y de la Hidra Rabba. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, esta parte me la voy a saltar. Ahora va a explicar todo cómo se va haciendo el orden, pero básicamente se funciona de esta manera. Se leen los primeros 3 versículos de la porción y los últimos 3.
Ajá, por ejemplo, cuando lleguemos a la parashá de Behar, de la que nos toca este Shabbat, ¿cómo va a ser? Vamos a leer los primeros 3 y los últimos 3. Y en Bejucotai lo mismo, los primeros 3 y los últimos 3. A excepción de algunas porciones donde es necesario leer más, como por ejemplo Bereshit, donde se lee los 7 días de la creación, o Yitro, porque se leen los 10 enunciados. Pero a excepción de ciertas porciones muy pequeñas, se leen 3 del principio, 3 del final, y lo mismo con con los profetas y los escritos. Y lo único que sí se lee completo es la Megilá de Ruth. ¿Por qué? Porque la Megilá de Ruth es la Megilá de Shavuot. Ahora, este es el minhag que a mí se me olvidó decirles cuando hicieron el orden. La tienen que leer los niños. Ajá, la tienen. La de Ruth. Ajá, la Megilá de Ruth la tendrían que leer técnicamente los niños. ¿Sí? No pasa nada, lo que sea. Entonces, en ese sentido, sí lo puede leer alguien más grande. ¿Por qué? Porque hay 2 maneras de hacer la Megilá. Una es leerla en el Tikkun, y hay algunos que acostumbran a volverla a leer después del servicio de Torah. Cuando se dice que los niños la tienen que leer es después del servicio de Torah, pero como vamos a hacer todo pegado, a lo mejor no sé si los niños se van a despertar, pero esa es la costumbre, que los niños la lean. Los niños también, bueno, es que por ejemplo tú dices, los niños se pueden ir a dormir, pero obviamente si vamos a estar en el templo, como que se pueden ir a dormir. O sea, se pueden dormir ahí en el templo. Sí, ajá, sí. Porque, o sea, tienen que estar los niños y las mamás de los niños. Exacto, ajá. Porque a veces pasa de que, no, pues es que mi niño no sé qué, se da tal hora y por eso se van o no están. Es preferible. Pues se oye feo, pero al final de cuentas son sobreprotectoras porque les importa más estar a lo mejor por una noche que el niño se vaya a dormir a estar en la presencia de Dios. Exacto. Entonces, esto es lo que preferiblemente. Ok, ya nos peleamos todos, vamos a llegar a la. ¿Cómo se dice eso? Al din, así se le dice. Cuando ya llegamos a la conclusión de una alajá, se le dice el din. El din sería que preferiblemente los niños tienen que quedarse en la sinagoga o en el knis, en el lugar de reunión. Ajá. Y ya que se duerman ahí, ajá, no hay problema. De hecho, lo que algunos acostumbran es a prepararles un lugar para que se vayan a dormir. ¿Por qué? Porque después de que los niños leen la Megilá en la mañana, se les dan unas flores. Ajá, se les dan unas flores como un regalo a los niños y a las niñas que pasan a leer. Ajá. Pero ahorita hablamos de las flores. Eso también es un minhag, pero a las niñas se les tiene que dar a las niñas se les da normalmente una corona y a los niños se les da un ramito. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Como dijimos, 3 al principio, 3 al final, prácticamente todo, a excepción de algunas porciones, los profetas igual, a excepción de lo que es muy importante también, que pongan mucha atención cuando se lea, Megillat Ruth se lee completa, luego cuando lleguemos al libro de Yehezkel, se lee completa la Haftará de Shavuot, que es donde se habla de la Merkabá. ¿Okay? Y ahorita hablamos de por qué se lee esa porción, pero ahí vamos a dejarlo. Cuando lleguemos, aquí, está importante esto. Cuando lleguemos a la Megillat Eijá, el libro de lamentaciones, se debe de leer completamente en voz baja. O sea, susurrando solamente, porque al ser palabras de lamento, no puedes pronunciar. De hecho, decimos eso en Shabbat. Shabbat hi milizok, el Shabbat prohíbe el lamento. Entonces no se pueden pronunciar, y funciona lo mismo para Yom Tov. No puedes pronunciar palabras de ¿qué? De lamento en el Shabbat. Entonces, por esa razón, la Megillat de Eijá, quien sea que la vaya a leer, ahí le anótenle, lo tiene que leer ¿en qué? En voz baja. Ahora, ¿por qué tenemos que leer los 24 libros? Para completar algo que se llaman los 24 adornos de la novia. En los Mekubalim llaman a la noche de Shavuot como Leilá de Kalá, la noche, Laila de Kalá, la noche de la novia. ¿Ah? ¿La noche de qué? De la novia. Que la novia somos todos nosotros. Solo que antes de que vayamos a casarnos, por así decirlo, debe de haber una preparación. La preparación se hace mediante ¿qué? Mediante el no dormir. Esa es la preparación. ¿El qué? El no dormir. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Después de la lectura,
se debe, después del resto de la noche, perdón, se debe de centrar en los secretos de la Torá, en el libro del Zohar, según alcance el entendimiento de cada uno de ustedes. Y al llegar la última guardia de la noche, un poco antes del amanecer, bueno, esta parte la vamos a saltar, ¿sí? Entonces, las personas deben de quedarse, ¿qué? Despiertas. ¿Desde cuándo? Desde el momento en el que comienza la fiesta, que es Arbit. Cuando decimos el Barjú, si te quieres dormir es antes de Arbit. O sea, todavía podrías darte un coyotito antes de que comience la fiesta de Arbit, de Shavuot. En el momento en el que decimos Barjú et Adonai Mevorach, ya comenzó la fiesta, ya no puedes dormir hasta que terminemos el Musaf, que más o menos va a ser a las 8 de la mañana del otro día. A las 8 de la mañana ¿de qué? Del otro día. Y así también todo esto está explicado correctamente en el Pri Etz Haim, si quieren leerlo. Y después de todo el orden acostumbraban los compañeros a leer la Hidra Raba y explicarla. Es lo que les digo que es súper importante esto de la Hidra Raba. Y la costumbre es leer después el orden mencionado. Ok, esto es más costumbres que hay de lo que es, qué es lo que se estudia, pero se dice que estudia el Midrash, en donde se habla de que Yitro, donde en la parasha, Midrash Yitro, la parasha de Yitro del Midrash, donde se habla de la entrega de la Torá, después se estudia de la Hidra Raba y se tiene que estudiar sobre la Merkabah. ¿Ok? Pues la Hidra Raba precisamente son todos los secretos de la sabiduría. ¿Ok? O sea, cuando la persona estudia de la Hidra Raba, está conectando con la máxima, no sé cómo decirlo, revelación de secretos que hay de todas. Cuando estudias ¿de qué? De la Hidra Raba. Y hay quienes acostumbran, ok, esta es una costumbre. Yo les voy a explicar por qué está esta costumbre. Hay quienes acostumbran a decir que después del orden de la escritura mencionado, hay que decir las 613 mitzvot verbalmente, pues decirlas verbalmente es cumplirlas en cierta manera. Ok, ahora, esto es súper importante que lo aprendan. Normalmente cuando las personas, es muy difícil cumplir las 613, ¿sí? Porque hay algunas que son muy difíciles. No es que, aparte a nuestro ego, son unas que de veras son muy difíciles, como por ejemplo, enterrar a alguien que no tiene ningún miembro que lo entierre. O sea, que no existe nadie en su familia y que tú lo tienes que enterrar, o sea, tendrías que conseguirte a alguien así. ¿Sí? Es difícil de llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, al final de cuentas, hay mitzvot que son difíciles de llevar a cabo, ¿ok? Pero cuando uno lee los 24 libros de la Tanaj, es como si hubiese hecho las 613 mitzvot. Pero para reafirmar que las hiciste, mejor dicen algunos, lee las 613 verbalmente. Y así uno sí técnicamente podría decir que sí por una vez en su vida hizo ¿qué? Todas las mitzvot, las 613. Por eso es una costumbre muy buena si alguien quisiera leer las 613 mitzvot. Después de la lectura de los 24 libros. Antes de empezar a estudiar la Hidra Raba o la Merkabah, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y así uno técnicamente sí puede decir que ¿qué? Yo cumplí una vez en mi vida los 613 preceptos. Eso sí ya es personal. Eso es personal. Hay alguien que te lo va a leer. Exactamente. Ya no hay nadie. Eso tiene que ser de cada persona. Cada persona tiene que leerlas para sí mismo. Si no, no las cumplió. Ahora, el momento que dice aquí es como preferencialmente, o sea, ¿cómo se dice? Lejatjila, o sea, lo mejorcito sería que lo hagas ahí. Pero todavía tienes todo el día para hacerlo. O sea, tú podrías irte a dormir y a lo mejor te paras a las 3 de la tarde y ahí los lees y cumpliste los 613 mandamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Tienes ese periodo, desde que comienza la fiesta hasta antes de empezar Shabbat. No, porque ya hay ya tenemos el programa. Sí, o sea, esos días se hay. Sí, uno puede agarrar y antes de que me vaya yo a dormir, si es que me voy a dormir, leo las 613 mitzvot. Ok, por medio de la palabra que es que tú vas a leer las 613 mitzvot, se rectifica el aspecto del ruach. Por eso es importante leer las 613 mitzvot, pues es como una sanación a las emociones que tienen las personas. Entonces por eso también es importante hacer este minhag.
Y la razón de que sean 3 versículos del principio y 3 versículos del final es porque en las 7 semanas del Omer se rectifican las 7 sefirot llamadas Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvura y Malhut. Eso se rectifica en las 7 semanas del Omer. Yo sé que ustedes dicen, pero ahorita estamos en Yisod. Eso fue lo que después se popularizó. Pero de hecho, si ustedes ven su Sidur con atención, nunca dice estamos en... O sea, me voy a tardar mucho. Nada más sépanse que lo que dice ahí sí es, pero no es así. ¿Cuál es Pero el es Jochma, Binah, Se Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet y Malhut. 7 semanas. ¿Eh? De las emociones. Cuando leemos los 603. No. Aquí también estamos hablando. los 3 versos? Los 3 versos del principio y los 3 versos del final son ¿por qué? Porque se rectifican. En las 7 semanas del Omer se rectifican. Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet y Malhut. Pero todavía nos falta rectificar Keter, Netzach, Hod y Yesod. Ajá. Y eso se rectifica en la noche de Shavuot. Ahora, cuando nosotros rectificamos completamente estas 10 sefirot, estamos armando 2 partzufim, técnicamente 2. Uno es el partzuf de la novia, que somos nosotros, y el otro es el partzuf de Zeir Anpin. Ajá, por eso... ¿Qué nombre tiene? ¿El nombre es de qué? ¿Cómo se llama ese parsuf? El partzuf se llama... el partzuf se llama novio, es Rey Santo, así le dicen. Rey Santo, así dice. Rey Santo. Ajá. Y el de la novia es novia, Kala. Nosotros somos llamados Kala. Ajá. Y el Rey Santo. Vamos a casarnos con el Rey Santo. Pero para poder casarnos, por así decirlo, uno necesita formar todo el cuerpo de la novia o el cuerpo del Mashiach. Vamos a decirlo así. Ajá. Para poder formarlo, nosotros nos quedamos despiertos. Para formarle el Keter, para formarle Netzachot y Yesod. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Y queda el aspecto de Netzachot, Yesod y que se rectifican en la noche Shavuot por medio del estudio de la Tanaj. Y todo esto es en el aspecto de las espaldas, mientras que el aspecto de los panim, y eso es súper importante. Por eso es súper importante que no se duerman en estos momentos. El aspecto de los rostros se rectifica cuando las personas hacen las oraciones de Shachrit y Musaf. Ajá, o sea, cuando hay un encuentro cara a cara entre el Creador y tú, es cuando se hace la oración de Shachrit y la oración del Musaf. Ahí es cuando, vamos a decirlo así, hay una unión entre el Rey Santo y la novia, que somos nosotros. Por eso es importante que tampoco se vayan... La boda. Ahí es la boda. Literal. La firma de la Ketubá es la lectura de los 10 mandamientos, los 10 enunciados, y la boda es el Musaf. Es más o menos algo así, por explicarlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, por eso no se pueden dormir cuando, o sea, no se pueden dormir en ningún momento, pero no vayan a dormirse tampoco cuando sea la midá de Shachrit y la midá del Musaf. Que ya es para amanecer más o menos como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana por ahí. ¿Ok? Todo esto es en el aspecto del pinimiut, de la interioridad, mientras que el aspecto del hitzionut... Ok, escuchen esto. Todas las sefirot que vamos a sanar o que vamos a rectificar, esto de que transformamos los deseos y vamos a cambiar para bien y todo esto es en el aspecto de la interioridad. Pero en el aspecto de lo exterior, o sea, del cómo se va a manifestar, esto depende de los 2 panes que se van a poner en Shavuot, como está explicado en el Sefer Nehemad Naim. Ajá. Y por ende estos 2 panes se acostumbra que tengan la cara, que sean idénticos, porque es el mes de Teomim, que son los gemelos. ¿Ok? Pero eso va a hablar más abajo también. Pero bueno, ya se acuerdan que son como unos cuadrados y están igualitos, uno puesto encima del otro. ¿Ok? Pregunta. ¿Cuántos panes? 2. Nada más. 2 son los panes de la Lechem Mishneh, los panes de... los panes... son 12 al final de cuentas, pero son 2 cuadrados. Los otros son Los chiquitos, los de siempre. Ajá, al final son 12, pero son 2 cuadrados Bueno, grandes. pero mi pregunta es, no es eso, ¿cuántos panes se van a hacer? ¿Al otro día también se ocupan panes?
Sí, sí, en la noche y luego en la mañana. Sí, después de que acabó el musaf hay que hacer kiddush y hay que hacer otra vez el pan. Ujú. Ok, y esta es la parte que les importa a las mujeres. Y se concluye de aquí que quien por alguna que quien por alguna causa no pueda permanecer despierto toda la noche, al menos que estudie toda la Tanaj, o sea, es decir, que escuche la lectura de los 24 libros para completar el tikkun y ya después puede ir a dormir, ¿ok? O sea, si alguien no pudiese quedarse despierto toda la noche, mínimamente hasta donde debe de aguantarse el sueño, hasta que terminemos los 24 libros, que más o menos por tiempos, más o menos es como a las 2 o 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ya que ya pueden irse a dormir. Ahora, con respecto, aplica hombres, mujeres. Aquí estamos hablando de hombres, mujeres. ¿Quién tiene la obligación de quedarse despierto? ¿Hombres o mujeres? Hombres, hombres. ¿Es la obligación de quién? De los hombres. Ahora, quienes tienen que quedarse despiertos son ¿quiénes? Los hombres. Ellos no hay excusa. Ya a partir de los 13 años, ni modos, tienes que quedar despierto. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Dice la halajá. Este efecto también es aplicable a las mujeres que cuentan el Omer, como se escribió arriba en el Simán 489. O sea, en el momento en el que una mujer contó el Omer, adquirió la obligación de tener que quedarse despierta. O sea, si algún día por alguna razón dijiste, hoy sí voy a escuchar el audio que mandan del Omer y dijiste, Baruch atá al Sefirat Omer, ya, te tienes que quedar despierta. Ahora, preferiblemente o mínimamente, ¿hasta dónde? Mínimamente hasta que terminen los 24 libros y después te podrías ir a dormir. Pero lo mejor es que te quedes despierta toda la noche. Toda la noche. ¿Okay? O sea, si hiciste cuenta del Omer, ya. Tienes que quedarte despierto mínimo a los 24 libros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. También dice la halajá, se cuidarán de no hablar conversaciones tribales durante todo... Triviales, perdón. Durante toda la... Bueno, las tribaleras. Ok, se deben de cuidar de no hablar de cosas triviales en toda la noche y con mayor razón de palabras vanas, especialmente en un lugar donde hay una reunión de personas, pues es el modo del instinto del mal, de tropezarlos y llevarlos a hablar de asuntos mundanos y de una cosa llegarán a otra. O sea, es lo que todo nos pasa, estamos hablando de mucha kedushá y de repente alguien se burla de otro y te empieza a burlar y así al final ya se perdió toda la santidad del momento. Entonces, por eso preferiblemente en la noche de Shavuot, ¿qué? No hay que hablar. Ahora, ¿cuándo es aplicable esto? Porque uno podría decir, entonces, qué difícil, ¿no? Esto es desde el momento en el que comienza el tikkun. El tikkun, para que sepan, va a comenzar a las 11 de la noche. O sea, de las 11 de la noche hasta que termine el tikkun, no puedes estar platicando de cosas triviales. ¿Sí? Antes del tikkun sí puedes, o sea, en la cena sí puedes. Pero preferiblemente no lo hagas. Oye, en la cena tenemos que llevar nuestro... Ahorita hablamos del Seudat. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, no es preferible mejor no hablar nada vano. Ajá. Dios no lo quiera a palabras prohibidas o a palabras de burla y ligereza. Porque grande es la santidad de esta noche y el estudio produce fruto en las alturas. Por lo tanto es necesario que sea puro y limpio sin mezcla de otras cosas. Y también que esté con gran anhelo y con mucha alegría y con el corazón encendido para que produzca más fruto en las alturas y su recompensa sea mayor, como han extendido al respecto los autores posteriores, los Aharonim. O sea, las personas... Hay ciertos factores que van a determinar que funcione la conexión, porque también no es nada más con que vayas, necesitas tener cierta disposición, necesitas estar contento. No tienes que estar con cara de compungido y de ya tengo sueño, tienes que forzarte a estar ¿qué? Contento. Aunque tengas mucho sueño, tienes que forzarte, como dice aquí, a tener el corazón encendido. Y dicen los sabios, ¿qué es que tengas el corazón encendido? Pues sí, que estés así como muy eufórico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? En cuanto a la bendición de la Torah, para quien permaneció despierto toda la noche, ya escribimos respecto a ello arriba. Y en cuanto a la bendición del amanecer, escribimos con respecto arriba.
Ok, esto lo vamos a saltar. Y en la tefilá, el día de Shavuot es llamado Zman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Véase, como ustedes ya leerán en la oración ese día. Ajá. Zman Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de la Torah, de nuestra Torah. Torateinu es nuestra Torah. Ajá. Se deben de sacar 2 rollos de la Torah. Uno para la lectura común y otro para el maftir. Ok, este es un minhag, o no un minhag, una recomendación de los sabios. Es muy bueno que alguien done un nuevo Sefer Torah en la festividad de Shavuot. No en cualquier día, sino cuando, en Shavuot. Porque si donara un Sefer Torah en la festividad de Shavuot, estaría cumpliendo una mitzvah que es una ofrenda que se daba en el templo que era llamada Minja Hadashah. Ajá. Había una ofrenda del templo que se llamaba ¿cómo? Minja Hadashah. Hoy en día nadie la puede cumplir porque ¿qué? Porque no hay templo. Pero cuando una persona trae un Sefer Torah al templo, cumple esa mitzvah. Ajá, cumple esa mitzvah. Y sería muy bueno que alguien pudiese traer o regalar un Sefer Torah a la congregación. Pero eso es una, ¿cómo se dice? Una recomendación. Se lee la porción en el tercer mes. Ok, esto lo puse aquí yo porque es bueno, para que yo me acuerde. Se lee con la entonación superior de los ta'amim. Ajá. Los ta'amim tienen 2 tipos de cantarse. Los ta'amim son los signos como las notas con las que se entona la Torah. Ajá. Y cuando hay algunas porciones de la Torah que tienen 2 formas de cantarse, una entonación menor y una entonación mayor. La entonación mayor luego se escucha porque es mucho más estruendosa y más, ¿cómo lo diremos? Más aguda, por decirlo de una manera, y la entonación menor es más grave. Ajá. En Shavuot se entona con la entonación mayor. Ta'amelion, la entonación elevada. ¿Sí? Pues no me la sé, pero en la Torah viene la menor y me tengo que aprender la mayor, que esa viene en otros, en el Tikkun Korim, el que es para aprender a cantar. Ok, escuchen esto, porque a lo mejor esto en el momento a alguien se le puede olvidar. Lo que se acostumbra en las comunidades es que en la festividad de Shavuot, cuando la congregación, cuando llegamos, estamos hablando ya del servicio de Torah, no del Tikkun, ya hablamos del servicio de Torah de Shavuot. Cuando se llega a los 10 mandamientos, la congregación dirá los 10 mandamientos y luego el Hazán los va a entonar. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, ¿se acuerdan que cuando yo leo y ustedes al final dicen Emet? Y luego hay veces en las que ustedes repiten ciertas palabras. Hay algunas ocasiones, ¿ok? Bueno, en esta ocasión alguien los va a hacer repetir ¿qué? Los 10 enunciados, y después de que ustedes los repitan ¿qué? Yo los voy a cantar. O sea, ustedes primero tienen que decirlos todos y luego yo los digo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende bien hasta ahí? No se les vaya a olvidar porque en el momento a lo mejor ya alguien me tiene que parar para decirme, lo tienen que decir ellos y después tú, ¿ok? La congregación debe estar de pie en ese momento cuando se hace la lectura de los 10 enunciados. Primero nosotros. El Leiner, así se le dice. Ok, se acostumbra a entonar los Akdamut antes de que ascienda el Cohen a leer a decir la bendición por la primera alía. Son unos poemas a la Torah que se entonan antes de hacer el servicio de Torah, esos también. Ok, dice la halajá, dice, el maftir y el maftir, o sea, es decir, el que pasa a decir la bendición por el maftir, debe también de leer la haftará de la carroza de Yehezkel. Ajá, o sea, esto técnicamente todos lo saben, pero no sé si se han dado cuenta que siempre el que pasa al maftir pasa al haftará, porque la halajá dice que así debe de ser, no pueden pasar dos
diferentes uno al Haftarah y uno al Maftir. Deben de ser, ¿qué? Los mismos. Pero donde debe de ser todavía más estricto es cuando en Shavuot. ¿Por qué? Porque dice el Zohar Hadash que en el día de Shavuot, Yehezkel, el profeta Ezequiel, vio la carroza divina. O sea, cuando tuvo la visión de la carroza divina, ¿cuándo fue? En Shavuot. Por eso se lee esa porción en Shavuot. ¿Ok? Y así está escrito por muchos lugares. No obstante, y acostumbran que lea la Haftarah precisamente alguien que sea grande y sabio. El sustento del principio es este: no se expone el asunto de la carroza, sino ante quien es sabio y comprende por su propia inteligencia el tema de la carroza. O sea, no cualquiera podría decir, yo quiero pasar al maftir. Tiene que ser alguien que tenga, ¿qué? Entendimiento, alguien que entienda del tema de ¿qué? De la carroza, de la Merkabah. Ajá. Entonces, por esa razón, si algún día quisiesen pasar o pedir la aliyá el maftir, que van a pasar a la Merkabah, a la Haftarah, necesitan ser expertos en el tema de la Merkabah. Ok, y el maftir y la Haftarah se dirán de pie. Y así lo establece el Shelah. O sea, la lectura del maftir y del Haftarah se deben de escuchar puestos de pie. Al igual que con los 10 mandamientos, los 10 enunciados. O sea, en los 10 enunciados uno tiene que estar, ¿qué? De pie. Ya te puedes sentar después de que acabó. Pero cuando otra vez tienes que estar de pie es cuando se lee la ¿qué? El maftir y la Haftarah. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, aquí está lo que le estaba diciendo hace un momento. Hoy en día hay que estar de pie durante la lectura de los 10 enunciados, a semejanza de la recepción en el Sinai, donde todos estaban de pie. Ajá, por eso se está de pie en el... Cuando se leen los 10 enunciados, uno tiene que estar de pie porque estaban de pie cuando estaban en el monte Sinaí. Ajá. Además de que el hombre, al estar de pie escuchando los 10 enunciados, tendrá mayor concentración y serenidad en su mente que si está sentado. O sea, cuando la persona está de pie, dice aquí que va a tener más concentración. Y se acostumbra... Ok, bueno, esa parte ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Yo estaba separando los que son importantes, porque yo traduje todo el Seif, son como 64 párrafos, entonces ahora me voy a tardar un poco más en escogerlos porque ya no los tengo separados. Espérenme tantito. Ok, en la noche de Shavuot no se puede comer. Ajá. Y ahí es donde entra. ¿Cómo que no se puede comer? De la siguiente manera. Tenemos arbit, luego tenemos el kiddush y el pan. ¿Ok? Y luego forzosamente se tiene que hacer la seudat, la cena. Seudat alayla, la cena de la noche. ¿Ok? ¿Qué determina qué es una cena? Dos factores. Las cenas, según lo que enseñan los sabios en el Talmud, dependen de dos aspectos muy centrales. Número uno es la shtia, que sería la ingesta. Shtia en realidad es beber vino. Ajá, o sea, debe de haber vino para que sea una seudá. Entonces cada persona debe tener vino. Sí, de hecho así es en todas las fiestas, nada más que ahorita estamos explicando de Shavuot. Ajá. O sea, para que sea una seudá, la persona debe tomar, ¿qué? Mínimamente una copa de vino. O sea, compren su botella de vino porque necesitan una botella de vino para estar en ese día. ¿Sí? Sí. También necesita haber mishtés. Es que mishtés es banquete, o sea, debe de haber también comida. ¿Ok? Pero una vez que termina la seudá, ya no puedes comer nada, porque ya va a comenzar el tikún, y en el tikún debes de estar en ayunas. Lo único que se podría tomar es agua, y es mucho mejor aquellos que no
no comen ni toman nada. Pero si alguien por alguna razón necesita tomar agua, no hay problema. Lo que sí es que, nadita de qué? De comida. Nada. Nada. Esto es aplicable solo para los mayores de 12 y 13 años. Los niños no, eso es otra cosa. Ellos sí pueden y los ancianos también. Ajá. Pero... No, ancianos creo que es de 70 hacia arriba. De 70 hacia arriba. Sí, porque la Mishnah dice... Porque la Mishnah dice que a los 70 años un hombre ya debió de haber pasado por ya debió de haber desaparecido de este mundo. Así dice la Mishnah. Entonces, por eso. Pero para los más fuertes. ¿Ok? Entonces, preferiblemente, ¿qué cosa? No se come nada. Porque en la noche de Shavuot no sé qué. Ahora, ¿por qué no se come? Para poder crear deseo por la luz. Entonces, por eso no se come nadita. Nada más, en todo caso, si algo se hace es que se toma agua. ¿Ok? Agua, nada más agua. No se puede tomar café, no se puede tomar té, jugo, un Red Bull, nada. Agua. ¿Ok? Agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Para la cena, van a dar allá de cenar, pero sí hay que llevar unas comidas. Lo que quieras. A tu gusto. Ok, esto no es tan importante, pero igual lo voy a decir, ¿ok? No se dice tajanún en ese día. Un tajanún es una súplica penitencial. Es cuando la persona comienza a decir, yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. En Shavuot no se puede hacer eso. ¿Sí? En Shavuot, ¿qué? No se hace eso. Ajá. Y por eso está bien comprar el Maxor, porque ya hay... Ya no tiene lo que sí, lo que no y lo que sí. Exacto. Hay un tajanún que está ya diseñado en el Sidur y hay otro tajanún que es, digamos decirlo así, es el que la persona hace de su propia boca. Ninguno de los dos se hace. Ni el que está escrito, ni el que tú haces hacia ti mismo. En ese momento no puedes ponerte a arrepentir. Sí, en Shavuot no es un día para que te pongas a pensar en, híjoles, pequé de esta manera. Ese no es el día. Por eso estos 49. Por eso estos 49. Exactamente, por eso es 49. Ok. Los 3 días antes de Shavuot no se ayuna, pues son días de delimitación. Ajá. Ahora, esto es un término alágico, pero el secreto detrás de lo que dice la alajá de que 3 días no se puede ayunar es por la siguiente razón. 3 días antes de cualquier fiesta, no importa si es Shavuot, Pesach, lo que sea, comienza algo que se llama Nesirá. La Nesirá es la separación que hay entre Malhut y Zeir Anpin para que puedan volver a estar en estado de cara a cara. ¿Okay? Esta separación lo que implica es que a Zeir Anpin lo tienen que dormir, dormita. Ajá. La dormita se traduce en que la persona siente una disminución de la emoción y entonces tiene menos deseo por la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no entiendo por qué no se puede ayunar, pero no se puede. Pero ¿por qué 3 días antes? Porque es cuando está pasando esto. La Nesirá, la separación. ¿Okay? Entonces, 3 días antes no se sientan raros si ya no quieren ir a Shavuot. Nada más es porque hay una disminución de la energía emocional. Es eso. Ah, bueno, entonces... No, entonces eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, 3 días antes, si empiezan a sentir la disminución, no se asusten, es normal. De cualquier fiesta, 3 días antes siempre va a pasar esto de la Nesirá. De hecho, es más duro en Rosh Hashanah porque en Rosh Hashanah son 10 días antes, pero en Shavuot ¿son cuánto? 3 días antes para que vuelvan a la cara a cara. ¿Ok? Pueden opinar ustedes ahora. ¿Alguien quiere agregar algo? Ok, aquí está. Ya no. Se acostumbra, escuchen, se acostumbra a esparcir hierbas y hay sustento para esta costumbre. En lo que dice la Agadá, que Amán le dijo a Hashverosh que la costumbre de Israel es esparcir hierbas en la asamblea.
Y así está escrito en muchos lugares como el Birkei Yosef y el Leibush, etc. Y esto es que es en memoria a la alegría de la entrega de la Torá, pues en el monte Sinai, alrededor del monte Sinai, habían muchas hierbas. Ajá, o sea, por la tradición se sabe que el monte Sinai no era en un desierto, era como en un tipo de... ¿Ven qué dicen? De hecho, hasta decimos eso, entre pastizales. Ajá. Por eso se dice que alrededor del monte Sinai, ¿qué? Había muchas hierbas. Ajá. Y se dice que cuando el Creador hizo lo de los 10 enunciados, reverdeció todo el monte. Ajá. Eso hizo que estas hierbas soltaran su olor y muchas se convirtieran en flores. Por eso se acostumbra, o la costumbre, el minhag de Israel es que en Shavuot tiene que oler muy rico el lugar, el knis, ¿cómo le dicen? El venue. El venue tiene que oler muy bonito. ¿Sí? Tiene que oler muy bien. ¿Y qué es que huela muy bien? No es que vas a comprar un Glade y vas a... No. Tiene que oler bien ¿con qué? Con hierbas. Ahora, la hierba que técnicamente se tendría que ocupar es adás. Mirto, pero aquí en México no hay adás. Entonces, si alguien quisiera tener hierbas, llevar hierbas para que huela bonito, puede hacerlo. Ajá, pero bueno, esa es una costumbre. ¿Ok? Ahora, ahí es donde entra la otra parte. Se pueden ocupar flores, porque las flores también tienen ¿qué? Tienen aroma. Con hierbas aromáticas y rosas. Ajá. Preferiblemente dicen que deben de ser rosas, aunque se pueden ocupar cualquier tipo de flores. Pero que huelan. Y las rosas, se dan cuenta, tiene mucho, ¿cómo se dice eso? Mucho olor, mucha esencia, mucha fragancia. ¿Okay? Entonces, por esa razón que se acostumbra a poner en todo el knis, en toda la congregación, flores. Porque se vería raro que llegues con tus hierbas, ¿no? Pero si son aromáticas está bien, pero lo que debes de llevar mejor son ¿qué? Flores. ¿Se deben de llevar qué cosas? Flores. Podrías llevar, no, flores que huelan bien. El pápalo no me gusta cómo huele a mí. ¿Cómo se llama? La manzanilla, la lavanda. Llevo a lavanda. Bueno, pero también tienen que ser, digamos, que se vea bonito. Sí tienen que embellecer al lugar. Que correspondan al lugar, no vas a llegar con tu... Ok, esta alajá no la vamos a saltar porque Shavuot no cae después de Shabbat. Ajá, el año pasado había estado perfecto, pero ahorita no, no queda aquí. Se acostumbra a colocar árboles en el Knis, en el Knesset. Ajá. Ahora, eso después hubo una prohibición. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando se escribió esta alajá, la costumbre en el mundo era que en los, no sé cómo decirlo, donde se reunían los que no eran de Israel, metían árboles y adoraban a los árboles. Entonces, por eso después se terminó prohibiendo llevar árboles completos. ¿Sí? Y entonces de ahí se tuvo que reducir ¿a qué? A que se llevaran nada más plantas o flores. ¿Sí? Las plantas que se tienen que llevar, no puedes llevar un árbol, ¿okay? No se puede llevar, pero sí puedes llevar una planta. Pero la planta que tienes que llevar debe de ser que tenga fruto. O sea, debe de producir un fruto esa planta, si es que vas a ver una planta. Como un arbusto, podrías llevar un arbusto, pero un árbol completo no se puede. ¿Sí? Además de que yo creo que ha de ser difícil no meter todo un árbol. Ok, entonces, ¿por qué hay que llevar un árbol? Porque eso debe de tener alguna razón, no nada más fue que se ve bonito. Es por esta razón, porque en Atzeret, que es Shavuot, se juzga sobre los frutos de los árboles. O sea, cuánto fruto va a haber en ese año. Entonces, por esa razón se tiene que llevar ¿qué cosa? Se llevaba, en ese tiempo se llevaban árboles, pero después se acostumbra a que se llevan ¿qué? Fruta, plantas que producen algún fruto. No sé, unas fresas, no sé, podría ser, ¿no? No es un árbol, es una planta que al final saca un fruto. Una piña, ajá, una piña. Sí, también puede ser una piña.
Ok, otra vez, este es un minhag que no sé si vamos a llevar a cabo, pero es bueno que sepan. ¿Frutos de los árboles? ¿Se juzgan los frutos de los Sí, los frutos de los árboles. No, pero en Shavuot ocurre el juicio de cuánto fruto va a haber. ¿De cuánto fruto va a haber? Ajá. Rosh Hashanah y la Not es otra cosa. Ese es el inicio de los años de los árboles. Ajá. El shamash, que es el asistente de la sinagoga, debe de distribuir entre todos los participantes de la fiesta, hierbas aromáticas. Bueno, esa es una costumbre. Ajá, o sea que hoy en día busqué cómo es que se hace, si esto se hace, y lo que dicen es que hoy en día nada más que huelas bien. O sea, la idea es que huelas muy bien. ¿Sí? O sea, échate perfume. por lo menos desodorante? Sí, o sea, en el día de Shavuot, si no acostumbra a echarse perfume, ese día sí. Porque el templo debe doler muy, muy bien. Y si no tienen ni modos, ¿ok? Desodorante, entonces. Yo sí tengo. No, ese es mío. No. Ok, aquí está. Aquí está. Hay quienes. La costumbre de la festividad de Shavuot es esparcir preferiblemente rosas a lo largo de todas las sinagogas y arrojarlas sobre el Sefer Torah. ¿Eso cómo se hace hoy en día? Hoy en día se lleva de la siguiente manera. En toda la congregación hay que poner flores, por todos lados. Y donde hay que poner más es en donde está el Aron Kodesh. Y la costumbre algunos acostumbran a hacerle coronas de flores a los Sefer Torah. Esa es una costumbre. ¿Sí? Pero la costumbre más, vamos a decirlo así, más común es por todos lados en el templo debe haber flores, por todos lados. Preferiblemente deben de ser, ¿qué cosa? Rosas. ¿Sí? Y hay quienes acostumbran a poner flores en lámparas de vidrio y colgarlas en la sinagoga, y se le deben de distribuir a los niños también, a los niños del servicio sagrado, que leyeron el rollo de Ruth. Ajá. Aquí es de donde sale esta costumbre. O sea, los niños preferiblemente también deberían de ¿qué? De leer. Esto es como una manera de incluir a los niños y la recompensa es que les das unas flores. ¿Sí? Y hay sustento para esto en lo que dice el Talmud en Shabbat, en el capítulo de Rabbi Akiva, donde dice: dijo Rabbi Yeshua ben Levi, ¿de dónde se aprende lo que está escrito? Sus mejillas eran como de especias, que con cada palabra que salía de la boca del Santísimo, bendito sea Él, se llenaba todo el mundo de fragancias. Y por eso se usan rosas preferiblemente, porque tienen mucha fragancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué se da? ¿Qué es lo que se tiene que ver mucho en toda la congregación? Flores. Deben de muchas flores. Preferiblemente, ¿qué flores? Rosas. Ahora, ¿puedes ocupar otras? Sí, pero preferiblemente deben ser rosas. ¿Sí? Ok, no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? No hay un color específico. Y aquí es donde sale lo que le estaba diciendo. Y la costumbre de Israel es Torah. Minhag Israel Torai. Ajá, es como se dice en hebreo. Por eso, la costumbre de preparar rosas, hierbas aromáticas y demás flores en la festividad de Shavuot y también coronar con esta la Torah se debe de llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la costumbre más, vamos a decirlo así, vistosa de Shavuot? Porque si se dan cuenta, siempre en Shavuot como que nada más era como, Shavuot, pero no tenía algo como muy vistoso. Lo vistoso de Shavuot, y era más bien porque no sabíamos, es que se deben de hacer ¿qué cosa? Se deben de esparcir flores por todos lados. ¿A quiénes se les dan flores? A los niños, y a los grandes también se les puede dar, pero preferiblemente ¿a quién se les da? A los niños. ¿A quién se les da flores? A los niños. A las niñas y a los niños. ¿Ok? Ya después tú le puedes dar a quien quieras, ¿verdad? Pero, o sea, debe de haber flores principalmente en la congregación. A los niños se les da. Esta es ya la costumbre de cómo se lleva hoy en día. A los niños se les dan florecitas, como ustedes quieran, la manera en la que los quieren dar un ramito, lo que sea. Y a los grandes lo que se acostumbra es que las mujeres llevan coronas de flores, o sea, se arman coronitas de flores y se las ponen. Ajá. Y a los ¿Tienen que ser flores naturales? Sí, tienen que ser flores naturales. No pueden ser sintéticas. Ya teníamos. Tienen que ser flores de verdad. Ajá. Y a las mujeres usan esto. Algunas comunidades acostumbran a que los hombres también se ponen, pero eso no se ve tan masculino, ¿verdad? Pero si alguien... Pero, podría hacerse un collar de flores también si quiere, ¿verdad?
Pero lo que yo es lo que yo investigué, se acostumbran sí, bueno, las mujeres y los hombres pueden llevar coronas de flores. Vamos a dejarlo en eso. ¿Sí? Sí. Desde que comienza la fiesta hasta que termina. Ahora, escuchen esto, escuchen. Shh, tantito. Ahorita se ríen. Como inmediatamente termina el Shabbat, no podemos quitar las flores y tampoco te podrías quitar tu corona. O sea, todavía hasta el Shabbat necesitas llevar tu corona si es que te vas a hacer una. Porque no puedes quitártela hasta que termine el Shabbat, porque se pegó la fiesta con el Shabbat. Entonces no puedes, por ejemplo, no podríamos sacar las flores del templo sino hasta que termine el Shabbat. Tampoco la corona, es lo mismo. O sea, te la puedes quitar, pero preferiblemente no. Cuando digo te la puedes quitar, me refiero a que te la quites, la dejes en el templo y cuando regreses al Shabbat, otra vez te la vuelves a poner. A eso me refiero. Pero preferiblemente cuando es más especial que lleves la corona es cuando en Shavuot. Ahora esto nada más es porque cayó pegado al Shabbat. Si no fuese así, ya acaba Shavuot, ya la puedes aventar por donde quieras. O sea, no hay problema. Tampoco, ¿no? Pero o sea, me estoy poniendo por si alguien ya no quiere. No, es por si alguien ya no quiere, estoy jugando. Pero sí, todo Shavuot, mínimamente todo Shavuot deben de llevar, ¿qué? Sus flores. Flores, no vamos a decir una corona, lo que sea, flores. Y que en la congregación haya, ¿qué? Flores, por todos lados. No puedo enseñar las fotos, pero bueno. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, se acostumbra a comer alimentos de leche. O sea, se debe de... No leche literalmente, puede ser un queso, un yogur, lácteos. Ajá. También se acostumbra... No en la noche. Obviamente, no en la noche, sino hasta la mañana. En la cena. En la cena podría ser, pero si vas a comer carne roja, pero si no comes, podrías. Ajá, pero en el tikkun obviamente no, podrías comer hasta la mañana. ¿Sí? Se acostumbra a comer alimentos de leche, malajei halav. También se acostumbra a comer miel. De hecho, se le echa algunos acostumbran a echarle al pan. Ajá, pero eso es una costumbre, no es como en Rosh Hashanah, que es más. Porque está escrito. Porque la Torá fue comparada con con la miel y la leche. Pues está escrito, miel y leche bajo tu lengua. Así está escrito en el Tanaj. Y acostumbraron en todo Israel a también poner azafrán en la torta, y la razón es porque alegra el corazón. Bueno, estas son costumbres. Ajá. Azafrán. Y también acostumbran las mujeres. ¿Hace una flor aromática? En el pan se acostumbra a echarle azafrán. Como adorno, no para comer, sino para adornar. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Esa cosa. Eso. Pero sí es de una. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Todo esto, el otro año vamos a volver a estudiar lo mismo. Entonces, si no se acuerdan de algo, hasta el otro año vamos a volver a estudiar lo mismo, ¿sale? Pero es súper bueno que sepan, porque luego nos quedamos con pues nada más vamos a la fiesta y a ver qué. Ajá, ¿por qué hacen eso? O a ver qué hacemos, ¿no? Ya tenemos más claro. Ok, se acostumbra que las mujeres en Shavuot hagan un pan largo con 4 extremos, como un cuadrado. Ajá. Y parece correcto decir que esta costumbre es en memoria de los 2 panes ofrecidos en la asamblea, o quizás también, y más correctamente, es por el signo del zodiaco de los gemelos, Mazal Teomim. Por eso son 2 panes iguales, cuadrados. ¿Sí? Y en cuanto a la cantidad del azafrán, ve hacia arriba. O sea, si alguien quisiera saber cuánto azafrán le deben de poner, también dice cuánto se le pone. Ajá. ¿Ya es tiempo? ¿Así? Ok, se deben comer alimentos de leche, y hay muchas razones. Y uno escribe, el Zohar escribe que estas 7 semanas de Israel fueron para Israel como los 7 días limpios de una mujer que se purifica de su estado de nidá, y es sabido que la sangre se transforma y se convierte en leche, lo que equivale al pasar del juicio estricto a la misericordia. Por eso se come leche, para conectar con la misericordia, porque es blanca. Ya voy a terminar.
Ajá. Ok. Está escrito por los sabios que dice que la festividad de Shavuot no cesará. ¿Y por qué no cesará? Porque en materia de santidad solo se asciende y no se desciende. Esta razón la dijeron en el libro Imrei Noam al final de la Parashá de Pinjas. Y a mí me parece evidente, así como la Torah es eterna, pues la Torah permanece por siempre y para siempre jamás. Así también la festividad, que es en razón de la Torah, es eterna para siempre jamás y no tiene anulación jamás. Por ello se dice que Shavuot, a pesar de que incluso cuando llegue el Mashiach, se va a seguir llevando a cabo. Ajá. No sabía yo eso hasta que lo leí aquí, porque se acuerdan que dicen que todas las fiestas van a ser eliminadas, pero luego te pones a leer un poco más del Talmud y dice, no, pero esta no, y esta tampoco, y al final ninguna va a ser anulada, incluida Shavuot. ¿Por qué? Porque la Torah es eterna. Por eso. La única que es evidente por los profetas es Sukkot Sukkot. y por la tradición. Ujú. Por la tradición Purim. Por la tradición también se sabe que Shavuot. ¿Ok? Entonces, esta es ¿cómo se llama? La logística de cómo se va a llevar a cabo todo en Shavuot. Entonces, a grandes rasgos es eso. Este es todo el Seif, son 68 Seifim, o sea, 68 párrafos que hablan de todo lo que acabamos de decir a grandes rasgos. Ya tienen la idea de por qué, ya saben para qué y todo esto. Entonces, nada más, pues vayan con mucha alegría, mucha emoción y mucha felicidad a la fiesta de Shavuot. ¿Sí? Sí, Shabbat Shalom.